Bueno, en este video vamos a tratar el concepto de los campos escalares, que son las funciones con las que vamos a manejarnos dentro de análisis matemático 2. Los campos escalares son funciones que van a tener dominio, ¿sí? O que van a tener como dominio a un vector de R a la n, y el codominio son los números reales. Es decir, que son funciones que van a tener como dominio un conjunto que está incluido en R a la n y que van a devolver por resultado un valor real. Es decir, que la forma que adoptan son una, llamémosla z sub n, que va a estar en función de este vector. En el caso puntual con el que vamos a trabajar en análisis matemático 2, los conjuntos que van a formar parte del dominio van a ser siempre conjuntos que están incluidos en R2. Es decir, que ahora las variables independientes van a ser dos, x e y. Y a partir de x e y yo voy a poder obtener un valor de z. Por ejemplo, si ustedes observan, acá tenemos algunos ejemplos de campos escalares. Por ejemplo, f es un campo escalar que tiene dominio dentro de R2, ¿sí? Dominio, ojo, no estamos diciendo que el dominio sea todo R2, sino que es un conjunto de R2 hacia R, es decir, que toma un par ordenado y devuelve un número real, tal que z es igual a f de xy, que es igual a esta expresión que tenemos acá. Noten ustedes que ahora la función tiene dos variables, x e y, dos variables independientes, y que la variable dependiente es z. G, por ejemplo, con dominio incluido en R2 hacia los reales, es tal que z igual a f de xy resulta ser la raíz cuadrada, por ejemplo, en este caso, de x cuadrado más y cuadrado menos 9. ¿Qué cosas nos interesan saber acerca de los gráficos de estas funciones? Porque en análisis 1 ustedes hacían representaciones gráficas que eran curvas, pero en realidad ahora nosotros tenemos tres cuestiones acá para analizar. Como a cada par de valores x y le hace corresponder un número real z, eso determina que en definitiva nosotros tenemos una terna de la forma x y z. Esa terna, cuando la representamos en un sistema de coordenadas tridimensionales, vamos a poder obtener un punto en el espacio, este punto que tenemos acá. Entonces, supongamos que nosotros consideramos que f de x0 y 0 nos devolvió z0, eso quiere decir que para el punto que vamos a considerar o que estamos interesados sería el punto cuyas coordenadas son x0, y0, z0, que es el que tenemos marcado acá, ¿sí? En forma esquemática. Ahora, ¿qué pasa? Ese es uno de los puntos, pero nosotros vimos que los dominios están incluidos en R2. Entonces, cada vez que elijamos un punto válido x0 y 0 en R2 distinto, yo iré consiguiendo puntos de esta forma. Y todos esos puntos que vamos a ir consiguiendo, lo que van a describirnos es una superficie. Entonces, ese conjunto de puntos en el espacio va a definir a una superficie y las superficies que consigamos son las representaciones gráficas de estas funciones de dos variables independientes. Quiere decir que los gráficos de las funciones de dos variables van a ser superficies. Ahora, qué interesante cuestión vamos a trabajar acá. Nosotros vamos a pensar en términos de lo que llamamos el dominio de las funciones de dos variables. Entonces, los casos generales. Las funciones de dos variables, como al igual que nos pasaba, por ejemplo, en análisis 1, no están definidas siempre para cualquier valor que yo le asigne a la variable independiente. Es decir, hay restricciones. Y esas restricciones las vamos a ir considerando. Por ejemplo, yo acá voy a decir que el dominio va a estar formado por aquellos pares, ¿sí?, de la forma XY, para los cuales es posible acá, pares de la forma, esto es lo que nos interesa, decir, bueno, a ver, tenemos pares acá, pares de la forma XY para los cuales es
posible hallar. Ahí aparece una cuestión interesante, que no siempre es posible hallar un z que esté en función de eso, de ese par de valores que consigamos. Entonces, el dominio, que lo describimos así como conjunto, está formado por los XY que pertenecen a R2, tales que existe un Z que pertenece a los reales y ese Z se obtiene al aplicar la función a ese valor de X y a ese valor de Y que ahora elegimos ambos arbitrariamente. Como el dominio está formado por puntos del plano XY, entonces tienen que tener presente que es sobre el plano XY donde vamos a poder graficar o representar los dominios. Ustedes recuerden que cuando trabajaban en análisis 1, los dominios, en realidad ustedes lo encontraban en R. Las gráficas las hacían en R2 y los dominios se representaban en R. Acá va a ser al revés, o sea, vamos incrementando. Las gráficas van a realizarse en R3 y la representación de los dominios se tendrá que hacer en R2. Entonces, ¿cómo voy a pensar las representaciones de esos dominios? En realidad, ustedes tienen que pensar que los dominios van a estar formados por, buscarle de alguna manera, decimos, la proyección que deja la superficie sobre este plano. ¿Cómo se proyecta esta superficie sobre ese plano? Es decir, la sombra que nos dejaría esto sobre el plano XY. Esa sombra, en realidad, va a describirnos siempre algún tipo de curva, algún tipo de región, ¿sí? Y esa región es la representación del dominio de la función. Entonces, por ejemplo, acá, supongamos que me piden analizar esta función. Yo veo que es un campo escalar, el dominio está incluido en R2 y F está definida de esta forma. Ahora, ¿qué restricciones voy a observar? En principio, yo tengo un denominador y sabemos que los denominadores no pueden ser cero, no está definida la división por cero. Pero además, la expresión que tenemos acá está figurando debajo de una raíz. Entonces, eso no podría ser negativo, tendría que ser mayor o igual que cero. Ahora, juntamos las dos condiciones. El denominador no puede ser cero, ¿sí? Toda esta expresión no puede ser cero, y simultáneamente lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero. De estas dos conclusiones decimos, bueno, si esto tiene que ser mayor o igual que cero y esto no puede ser cero, la única forma de que la raíz de cero es que lo que está abajo sea cero. Entonces, directamente me quedo con la condición de que esto tiene que ser estrictamente mayor que cero. Si empezamos a despejar, ustedes observen, despejando esta expresión, acá sacamos factor común el menos y lo pasamos dividiendo. Al dividir por algo negativo, el sentido de la desigualdad se invierte. Y fíjense que lo que ustedes obtienen acá es que esta función puede evaluarse con valores de xy en tanto esas xy que ustedes elijan cumplan esta condición, que x al cuadrado más y al cuadrado sea menor que 9. Entonces, si yo considero la ecuación que está asociada, la ecuación asociada a esta fórmula, observen ustedes que queda x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Y esto es una circunferencia que tiene centro en el 0, 0 y el radio, recuerden ustedes que es la raíz cuadrada de esto, 3. Esto es para que tengamos presente que si yo tuviera que representar el dominio de esta función, para representar el dominio de esta función, entonces el dominio está formado por estos pares de valores. Veamos cómo queda la representación. Observemos acá en el plano cuál es la representación de ese dominio. Quiere decir que cualquier punto que está sobre esta región forma parte del dominio. Por ejemplo, la función particularmente podría ser evaluada con el punto menos 1, 1, menos 1 para x, 1 para y, porque ese punto está dentro de esta región. Esto es la representación del dominio de la función. ¿Y dónde lo estamos representando? Lo estamos representando en R2, en el plano XY.
Es decir, que si nosotros pudiésemos ver cuál es la forma que tiene esta superficie, vista desde arriba, esta es la sombra que proyecta, entonces este es su dominio. A ver, si considero otro ejemplo, fíjense, tenemos un campo escalar, en este caso tenemos el logaritmo de esta expresión que figura dentro como argumento. A ver, ¿qué restricciones puedo observar? En principio, la expresión en el argumento del logaritmo debe ser siempre positiva. Entonces, eso me está marcando la pauta y no veo otra restricción. Entonces me marca la pauta de que toda la expresión dentro del argumento es mayor que cero. Eso equivale a decir que todo esto tiene que ser mayor que 1. Si considero la ecuación que está asociada a esta expresión, fíjense que resulta una ecuación de esta forma. Y en esta forma, esto es la ecuación de una elipse que tiene centro en el 0, 0. Fíjense que acá tenemos los semiejes, el semieje menor es 2, el semieje mayor es 3, y como el valor mayor de los cuadrados lo tenemos debajo de la i, eso significa que es una elipse cuyo semieje mayor es paralelo al eje y. Entonces, la ecuación de una elipse, centro en el origen, semiejes b, que es el menor, semieje mayor, y entonces el dominio estará formado por los xy que satisfagan esta condición. ¿Por qué hacemos esta traducción? Es para graficarlo, para darnos la idea de la representación. Y en función de esto, decidir, como tiene que ser mayor que 1, entonces veamos cómo queda la representación de este dominio, es decir, este conjunto que tenemos acá. ¿Cómo nos quedaría a nosotros? Y acá tenemos la representación del dominio de ese campo escalar. Toda la región en celeste, ¿sí?, es la que correspondería a lo que nosotros denominamos el dominio, lo que conseguimos como dominio. Nótese que cualquier punto que está acá satisface la inecuación que quedó marcada en el conjunto. Ahora, ustedes observen, los puntos que se encuentran acá dentro de la región de la elipse no forman parte del dominio. ¿Por qué? Porque estos puntos son los valores que harían que no fuese posible calcular ese logaritmo que indica la fórmula. Entonces, ahora, en función de lo que vimos en otro video, la pregunta sería, bueno, ¿el dominio es un conjunto acotado? En este caso, ¿es posible encontrar un entorno con centro en el origen que lo abarque? No, es un dominio, en este caso, no acotado. Bien, analicemos este último ejemplo. Por acá tenemos el campo escalar f que nos dice que está formado de esta manera. Es la raíz cuadrada, esta expresión y acá. ¿Qué restricciones observo? En principio, el denominador no puede ser cero. Y segundo, que la expresión que está en el radicando, es decir, debajo de la raíz, debe ser mayor o igual que cero. Entonces, escribimos esas dos condiciones simbólicamente. Lo que está en el debajo del signo de la raíz, mayor o igual que cero, y lo que figura en el denominador tiene que ser distinto de cero. Si empezamos a resolver y despejar esto como lo vimos en las otras, decimos, bueno, acá obtengo que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser menor o igual que 49 y además la y tiene que ser distinta de x. Si yo considero las ecuaciones asociadas a estas dos expresiones, esto me quedaría la circunferencia en el centro 0, 0 y radio 7, y esta es la recta identidad, ¿sí? La recta identidad es la bisectriz del primero y del tercer cuadrante. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? Que en realidad el dominio, los valores que yo puedo asignar a la X y a la Y para calcular esto, tienen que ser valores que cumplan esta condición y que además cumplan esta, es decir, que no pueden estar sobre esta recta. No pueden estar sobre esta recta. Entonces, ¿cómo nos quedaría escrito el conjunto dominio? El dominio lo escribimos usando las condiciones. Son los X, esta X grande significa XY, ¿no? La X grande es una forma de acortar la escritura de XY perteneciente a R2. Bueno, son todos los X que pertenecen a R2 tales que X cuadrado más Y cuadrado es menor o igual que 49 y además
la y tiene que ser distinto de x. Veamos cómo nos queda esta representación del dominio y evaluemos a ver qué consideraciones tenemos en cuenta. Bien, fijémonos acá que tenemos la representación hecha. Es la circunferencia con centro en 0, 0 y radio 7. Recuerden que la expresión decía que era menor o igual, es decir, toda la región que tenemos en azul, pero cuidado, porque no todos los puntos que tenemos en esta región son los que nosotros podemos utilizar para trabajar sobre esa función. Porque recuerden que había otra restricción que decía que y tenía que ser distinto de x, es decir, no pueden formar parte los puntos de la recta identidad. Todos estos puntos que están sobre la recta identidad no pueden formar parte del dominio. Entonces, el dominio, cuando ustedes lo representan, es trazan la circunferencia, trazan la recta, pero para indicar que esta recta no está considerándose para valores del dominio, la van a realizar con línea punteada. Entonces, cualquier punto sobre esta región azul, excepto quienes, por ejemplo, si yo les marcase acá este punto, ese punto A, uno dice, ¿ese punto puede ser evaluado? No. ¿Por qué? Porque está sobre la recta identidad y los puntos que están sobre la recta identidad no forman parte del dominio de la función. Entonces, este punto sí, este punto también podría ser, este punto no, porque está dentro de la región azul, pero como está sobre la recta identidad, no forma parte del dominio. Este punto sí. Y este punto que tenemos acá, fíjense, este punto no está dentro de esta región, no forma parte del dominio, no puede ser evaluada. Este punto que tenemos acá tampoco. Forma parte, por ejemplo, de la recta identidad y además no satisface las dos condiciones. O sea, cumple una condición, pero no la otra. Entonces, acá vamos a ir viendo cómo nos podemos familiarizar con estas representaciones de los dominios de las funciones de dos variables. Cuestiones importantes porque eso nos va a permitir a nosotros iniciar sobre las nociones y el trabajo que vamos a tener que realizar sobre este tipo de funciones que son los campos escalares. Bien, ¿qué consideraciones vamos a tener nosotros para los campos escalares en términos de las funciones económicas? Las funciones económicas, como tienen siempre variables que por lo general no van a tomar valores negativos, van a ser siempre representadas esas superficies en el primer octante. Y por lo tanto, los dominios van a representarse en el primer cuadrante, es decir, en el plano XY. Por ejemplo, supongamos que nos dicen acá, si los precios de dos artículos, X1 y X2, son respectivamente P sub 1 y P sub 2, yo puedo escribir la función de demanda del artículo X1 como D sub 1 igual a F de P sub 1 y P sub 2. Es decir, la demanda depende de los precios de ambos artículos. Ahora, supongamos que yo considero D sub 1 con esta expresión 5 menos P sub 1 menos P sub 2, si yo considero que no se trata de una función económica, el dominio para esto no tendría problema, podría ser todo el plano cartesiano, es decir, todo R2. Pero como yo estoy pensando en términos económicos, acá yo voy a tener que considerar que hay que restringir. Y la restricción viene dada porque yo necesito que el valor, la demanda me dé valores positivos. Entonces, ¿cómo hacemos para que la demanda siempre me dé valores positivos o cero? Identifico esto, digo, ¿dónde esto es mayor o igual que cero? Despejamos y ustedes observen que en realidad acá, si uno piensa, quedaría P sub 1 más P sub 2 menor o igual que 5. A ver, con P sub 1 mayor o igual que 0, P sub 2 también mayor o igual que 0 y esta condición. Ahora, P sub 1 más P sub 2 menor o igual que 5, observemos esta situación. Vamos a operar sobre esto para ver de qué se trata, que P sub 1 más P sub 2 resulte ser menor o igual que 5. Bueno, pensamos acá, decimos, bueno, si me dicen que P sub 1 más P sub 2 tiene que ser menor o igual que 5,
En realidad nos traducimos esto en términos de una ecuación. Decimos, ¿qué significa esto? P sub 1 más P sub 2, supongamos, igual a 5. Lo transformamos en una ecuación. Pero acá digo, bueno, ¿y si nosotros dividiésemos todo esto por 5? Me quedaría P sub 1 sobre 5 más P sub 2 sobre 5 igual a 1. En realidad, fíjense que lo que acabamos de conseguir acá es ni más ni menos que la ecuación segmentaria de una recta. Entonces, quiere decir que la representación del dominio en el plano XY resulta ser la de una recta. Y esto es lo que ustedes tendrán que representar. Ahora, considerando que están evaluando lo siguiente, respetar esta condición que ustedes tienen acá, respetar esta condición que tienen acá, bajo este supuesto, implicará entonces considerar lo siguiente, que yo tendría que pensar que el dominio sería P sub 1 sobre 5 más P sub 2 sobre 5 menor o igual que 1, y las otras consideraciones que hicimos que P sub 1 es mayor o igual que 0 y que P sub 2 también es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia en esos casos a precios. Recordemos que P sub 1 y P sub 2 son precios y que esto que tenemos acá va a ser representado en el primero. Entonces, veamos cómo nos quedaría esta cuestión representada. Observemos entonces que la representación del dominio estaría involucrando, si nosotros consideramos que el eje X es P sub 1, el eje Y es P sub 2, entonces tendríamos que la ecuación segmentaria nos indica que los puntos de corte con cada eje se dan en 5 y P sub 1 resulta ser mayor o igual que 0, P sub 2 mayor o igual que 0, y acá tenemos a la recta donde me está indicando que cualquier punto en esta región, para cualquier punto de esta región, tiene sentido evaluar a la demanda y obtener valores positivos. Entonces, prueben ustedes que si toman, por ejemplo, el punto 1, 2, que implicaría tener que P sub 1 es 1 y P sub 2 es 2, al evaluar la demanda deberíamos de conseguir un valor positivo. En el caso de que yo tenga, por ejemplo, supongamos, este punto formado por el 4, 5, habría que ver que al pensarlo en términos de la función de demanda que se nos dio, este punto no estaría cumpliendo la condición de mantener la demanda en un valor positivo. De este modo, las representaciones en términos de las funciones de los campos escalares para las aplicaciones económicas, tenemos que tener en cuenta que ahora van a estar representadas siempre los dominios, van a representarse siempre en el primero de los cuadrantes. Los dominios son los que representamos, porque las funciones se representan en el espacio, son superficies. Los dominios se van a representar acá.